César, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes? Bien, ¿usted? Lo que sé que tengo varias materias pendientes todavía, a Bueno, pesar de pero que tengo como 40 años metido en esto. César, ¿qué opinión en principio le merece la modificación de la Ley Federal de Pesca en cuanto al incremento de las multas para la flota extranjera? ¿Cree que eso va a desalentarla? Bueno, yo diría que es un trámite administrativo esa ley, porque en verdad que efectivamente, si bien no están las multas desde el año 98, porque en el año 2008 sufrieron una modificación, es verdad que en la Argentina con la inflación permanente no se puede legislar en pesos. Por lo tanto, que hay que aumentar las multas a la pesca ilegal, a la depredatoria, etcétera, por supuesto. O sea, es un trámite administrativo y posiblemente han buscado un recurso para mantener actualizados los valores, lo cual en principio es bueno. Pero frente al problema es una suerte de aspirina. ¿Hola? Sí, lo escucho. Sí, frente a la problemática y a la gravedad, digamos, la tarea en esta materia es titánica por delante. Y en verdad esta ley, bueno, como digo, es un recurso, pero no para nada, es una aspirina frente a la problemática de la pesca ilegal. ¿Y qué debería hacer Argentina? Pensemos en esta situación de coyuntura económica y la alianza con China. ¿Usted cree que la presencia de la flota va a tener algunas licencias adicionales en función de que tal vez no haya sanciones crudas o fuertes con esa flota operando en inmediaciones de la milla 200? Mire, la cuestión es creciente, ni siquiera es una cuestión, si bien es una cuestión que está instalada en el Atlántico Sur desde hace unos 50 años, con más o menos importancia, y yo personalmente creo que a partir del año 82 y el otorgamiento de licencias británicas en Malvinas, eso genera un gran interés en el Atlántico Sur, sumado a otras cuestiones, ¿no? En lo inmediato, el Brexit del Reino Unido, que supone que hasta ahora, como vienen dándose las cosas, que las aguas británicas en el Atlántico del Nordeste van a quedar a favor de la flota británica, y hay una flota importante española que está pescando ahí, con lo cual hay que esperar una mayor presencia de flota española en el Atlántico Sur. Eso por un lado. Por otro lado, el Reino Unido a partir del Brexit va a profundizar su historia política, que es el dominio del mar, y esto seguramente va a generar una mayor presencia también en Malvinas. Malvinas inicia ya en cualquier momento un puerto, ya lo tiene visitado, ya está por empezarlo, ha hecho un puerto ya en Georgia, y yo entiendo que ese puerto va a ser estratégico respecto a las flotas que pesquen en el Atlántico Sur. Si le agregamos que también hay una restricción en la Unión Europea del orden del 30% a las capturas, esas son todas flotas que se supone que van a venir al Atlántico Sur. Ahora, creer que con multa vamos a resolver el problema, entiendo que no. Pero esto no lo digo porque se me ocurre a mí, sino si uno hace un análisis de los últimos 40 años, que ha habido flotas extranjeras, y algunas flotas extranjeras entraron con acuerdos con la Argentina, por ejemplo la rusa, o mejor dicho la de la Unión Soviética en esa época. Y la española en los años 90 también. Claro, exactamente. Digamos, primero la de la URSS, Bulgaria, que tenían, creo, si no me equivoco, un permiso para pescar con 16 buques y entraron alrededor de 200. Y luego, como bien dicen, la española. Pero esto se va a acrecentar con
o sin control. Y dicho sea de paso, tanto la prefectura como la Armada, en total, ha capturado en estos 40 años 80 buques. Léase, 2 buques por año. Con 2 buques por año, en verdad, digamos, después habría que analizar si se los ha multado, porque dicho sea de paso, una vez que entran en el circuito, en ese circuito de multas, donde las multas van de tal a tal monto, y eso genera ciertas especulaciones. Y en verdad habría que analizar de todas esas multas cuáles efectivamente terminaron siendo aplicadas. En el caso último, hubo un acuerdo respecto a las materias primas. La ley de pesca, la 24922, que ya tiene un montón de años, ya prevé el decomiso del buque. ¿Y en ningún momento ocurre eso? Nunca se ha decomisado un buque. En el mejor de los casos, la materia prima. Y otra cosa que hay que aplicar hay que considerar un delito penal esta cuestión. Pero así todo, inclusive considerando un delito penal que podría significar la prisión del capitán y algunos oficiales, esto tampoco resuelve el problema. Entonces, el problema hay que avanzar. La Argentina no puede ser que tengamos buques chinos, coreanos, taiwaneses, españoles que pescan a distancia, transponen unos 12.000 millas, 13.000, no sé, más o menos, y la Argentina no saque sus buques a alta mar. Estamos a 200 millas. Entonces acá la Argentina tiene que empezar a modificar la política pesquera, y los buques congeladores que no sean tangoneros, que estén destinados a la pesca del langostino, tienen que ir a la pesca de alta mar. Sí, hoy esos buques congeladores terminan pescando o declarando capturas de merluza muy por encima de los barcos fresqueros. Claro, bueno, tenemos una flota, un 50% fresquera, y eso sería otro tema, ¿no? Hablar de eso, pero estamos hablando de la pesca ilegal. Entonces habría que decir que esa población de un 50% de buques que son congeladores, bueno, debe haber seguramente 100 que tienen que ir a pescar alta mar. Y dicho sea de paso, no tiene que ser simplemente, porque la Argentina, no nos olvidemos que el dueño del recurso es el Estado Nacional, y por lo tanto es el que debe administrar el recurso. En todo caso, la explotación, como cualquier concesionario, la tienen que hacer los empresarios. Pero, ¿qué pasa? Se supone un esfuerzo ir a pescar a alta mar. Muy bien, eso tiene que ser recompensado. Con la quita de impuestos, porque la pesca en alta mar de todas estas embarcaciones a distancia se hacen subsidiadas. ¿Y alcanzará con la quita de retenciones de derechos de exportación? Y algo más, yo ahora justamente estoy terminando, inclusive los impuestos internos y al combustible. La verdad que la Argentina tiene que meter los buques adentro, en alta mar, y da para una conversación más larga esto, porque estoy terminando justamente un proyecto muy importante en esa materia. Pero la Argentina tiene que entender que la generación de empleo y el cuidado de recursos están pescando entre Malvinas, y los buques que pescan en alta mar sin licencia británica están pescando, sacando las pescas uruguayas, están pescando unos 900 y pico mil toneladas. Eso es, y no estábamos hablando por supuesto, del desconocimiento de los desembarcos en alta mar, no estamos hablando de tirarlas, como se tiran las especies en el mar, las descartables etcétera. Estamos hablando de un número similar, un poco mayor al que pesca la Argentina, que son 800.000 toneladas año. Es decir, esto solo duplicaría, no digo duplicaría porque seguramente también habría que acordar con los buques extranjeros, y principalmente con los chinos. Me refiero siempre en alta mar, no estoy hablando de la zona económica exclusiva. No, está claro. César, Gonzalo Patrone lo saluda, un gusto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gonzalo? César, ha presentado muchos proyectos. Si mañana el gobierno de turno lo llama y le plantea la posibilidad, César, ¿qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cómo empezamos a modificar este escenario? Porque uno nota que la diplomacia ha fallado durante décadas, a veces uno nota hasta que no hay voluntad política de resolver todo esto. ¿Por dónde habría que empezar?
Bueno, hay como un camino que tiene que ver con más o menos unos 20 proyectos. Pero, digamos, acabo de presentarle hace un par de días y hoy salió en general, lo publicamos en general, como hago casi todas las cosas, sobre todo cuando el gobierno nos llama a la consulta, frente a la duda, en fin. Hoy acabo de publicar un artículo, pero lo había hecho hace 3 o 4 días atrás a la Cancillería, respecto a la necesidad de que todos los hay un decreto que firmó el gobierno de Cristina Kirchner, si no me equivoco es el 256 del año 2010, que refiere a que los buques que tienen que transitan de Malvinas hacia los puertos tienen que tener permiso para transitar. Bueno, ese trabajo que yo hoy estoy publicando, que tiene unas 4 o 5 páginas de fundamentos, refiere a que toda la flota que quiere transitar dentro del Atlántico Sur tiene que tener un sistema de control satelital activo. Pero pero la mayoría de los barcos chinos, César, apagan el satélite y aparecen en Galápagos y después en Montevideo, claro, y después en Malvinas. Sí, no es así. Y China se compromete y después no termina, nunca cumple. Bueno, no, acá ese decreto que le estoy propiciando al gobierno hay una parte de la zona económica exclusiva que es la zona común que tenemos con Uruguay, y faltaría entonces acordar con Uruguay que convalide este decreto para tener totalmente bajo control la zona económica exclusiva. El buque que no tiene activo los últimos 180 días el satélite no puede entrar a la zona económica exclusiva. Lo que pasa es que Uruguay, César, y usted lo sabe mejor que yo, hace todo un negocio económico atendiendo toda esta flota que genera pesca ilegal, no declarada. Bueno, le va a resultar difícil si el gobierno saca un decreto como el que le estoy refiriendo, le va a resultar muy difícil a Uruguay negarse a hacer este control, porque ya va a quedar demasiado convalidado, pero... demasiado en evidencia. Sí, mucho más evidente de lo que ya es. Pero lo que pasa es lo siguiente, nosotros estamos hablando de un negocio que Uruguay tiene en materia de la logística que hace en puerto, etcétera, etcétera, del orden de los 300 millones de dólares. La Argentina tiene que convenir con Uruguay, no puede manejarse. Nosotros no podemos seguir en esta discusión semántica. Sí. A ver, acá hay que sentarse a hacer negocios entre los países. Acá hay que caminar en serio en una integración rioplatense. No puede ser que todo nos enfrente. Entonces, Uruguay deberá perder plata prohibiendo algo que todos los países de Sudamérica han aprobado, que es no favorecer la pesca británica. Y que ellos mismos adhieren. Claro, es que adhieren, exactamente. Pero bueno, la Argentina tendrá que entender que Uruguay es un país más chico, que esto significa un recurso para ellos, y así todo sea una actitud digamos, irregular de parte de Uruguay, la Argentina tiene que tratar de convenir. La explotación de la zona común pesquera es absolutamente deficitaria y mal llevada de parte de la administración argentina, ¿no?